Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy estamos aquí para hablar de una muy importante victoria para la Federación de Rusia, tanto en términos mediáticos como obviamente y en primer lugar, de hecho, en términos militares. Es un hecho que pudiera parecer muy simple, pero que en realidad se traduce en un montón de consecuencias, digamos, secundarias, pero no por ello menos importantes. Un hecho a todo esto sobre el cual los medios occidentales, por razones obvias, no han hablado en absoluto. Digo por razones obvias, en este caso con algo de tristeza, puesto que si bien se comprende que no quieran informar de aquello, pues que a su bando no le viene para nada bien, es ciertamente muy triste que hayamos llegado al punto en el que los que se supone que son periodistas están para informar a secas, al final terminan eligiendo un bando y por ello también terminan eligiendo la información que tienen que ofrecer o ocultar. Aquí estamos para informar sobre lo bueno y sobre lo malo, o sea que lo importante creo que es que no perdamos el contacto con la realidad, le venga bien o mal a los que consideramos nuestros. Ahora sí que sí, vamos al hecho en sí. Bueno, van a ser de hecho dos hechos principales. El primero, sin duda alguna, pues repetimos aquel titular de arden los Leopard, pues ahora arden los Challenger. Rusia ha destruido el primer tanque Challenger 2 en el territorio de Ucrania, un tanque que desde Reino Unido vendían como absolutamente indestructibles, y no lo digo yo, lo decían ellos. Concretamente, en la página web del Ministerio de Defensa de Reino Unido pone lo siguiente, y cito textualmente: el tanque Challenger 2 fue utilizado por el ejército británico en operaciones en Bosnia y Herzegovina, Kosovo e Irak, y nunca experimentó una pérdida a manos del enemigo. Nunca experimentó una pérdida a manos del enemigo hasta que llegó a Ucrania. Vamos, se suponía que era una máquina de guerra absolutamente perfecta, lo decían tanto desde el propio Ministerio de Defensa de Reino Unido como desde los medios occidentales o medios afines a los occidentales. O sea, ponían titulares tipo los Challenger 2 ponen a temblar a Vladimir Putin, y al final pues la realidad ha superado todos y cada uno de los cuentos de Occidente. Aquí es fundamental destacar que estos tanques han sido solo 14 los que fueron enviados al territorio de Ucrania para participar en esta guerra de la OTAN contra Rusia. También hay una pérdida de otro tanque Challenger 2 no confirmada de momento, no hay imágenes, así que bueno, pues de momento vamos a hablar de uno, pero claro, tened en cuenta, claro, ahora mismo es cuando la propaganda occidental dirá, no, bueno, es que uno solo, esto no es serio, los Leopard, bueno, lo tuvimos que asumir, no hemos hablado mucho de ello, pero un solo Challenger, no, pero es que es un solo Challenger y antes no era ninguno, y además pues ya veis vosotros mismos lo que suponía, porque en primer lugar lo tenemos en términos militares, ¿no? La importancia la tenemos en términos militares, es decir, pues esa máquina de guerra indestructible al final ha sido alcanzada y destruida por un misil ruso Kornet. Eso por un lado, o sea, es importante este logro para Rusia. Por otro lado, la importancia mediática que, debido al funcionamiento propio de la propaganda occidental, casi que es más importante, valga la redundancia. O sea, tened en cuenta que ellos al final terminan subiendo tanto la apuesta y terminan endiosando tanto toda esa maquinaria occidental, las capacidades de Ucrania, bueno, en definitiva es que lo hacen absolutamente con todos los ámbitos y aspectos, terminan subiendo tantísimo las expectativas que al final, pues cuando esos Challenger 2 llegan al territorio ucraniano, se enfrentan al ejército de la Federación de Rusia, pues se llevan un tremendo chasco, porque donde hay uno no tenía que haber ninguno, o sea, ni uno ni dos, ninguno, los 14 tenían que estar ahora mismo en perfectas condiciones de combate porque se vendían como tales. Así que al final la prensa occidental termina no hablando de estos hechos porque de alguna forma tiene que desmentir sus propios titulares tan rimbombantes, porque la gente les mira y dice, pero vamos a ver, ¿cómo han podido destruir
un tanque Challenger 2 si se suponía que eran invencibles y de hecho pues formaban parte de esa escuadrilla de los Game Changers. De esto ya hemos hablado en el canal de Liu Xibaya Geopolítica, hay un vídeo especialmente dedicado a ello en ese canal. De hecho os invito a que me sigáis para que estéis al tanto de mis últimos análisis en cuanto a la actualidad geopolítica. Allí además los análisis son mucho más en profundidad, mucho más de investigación y me llevan, solo se puede ver por la imagen, ¿no? Por cómo están hechos esos vídeos, me llevan muchísimo más tiempo, así que allí os espero. Os dejaré el enlace al vídeo en la descripción y también en un comentario fijado, pero pues eso, que los Challenger 2 se suponía que iban a cambiar de alguna forma la situación en el frente ucraniano y al final lo que ha cambiado realmente ha sido la imagen del complejo militar industrial del Reino Unido, porque si bien tened en cuenta que ha sido uno y ahora no está siendo ninguno durante un tiempo, no porque Rusia no sea capaz, sino porque antes ya estos tanques estaban adscritos a la Brigada 82, el Grupo Táctico Marun, que son unas formaciones de élite de Ucrania que no iban a entrar en combate, pero al final terminaron entrando en combate porque Ucrania se comenzó a quedar sin hombres. Así que cuando comenzaron a aparecer dijimos, uy, pero si esto es como muy pronto, tenían que comenzar con meter, ¿no?, a estos hombres y por lo tanto también los tanques Challenger, pues ya cruzada por lo menos la primera línea de defensa de Rusia, si no te digo la segunda o incluso la tercera. Y claro, pues de hecho, los vehículos Marder, los Striker y también los tanques Challenger fue uno de los señales que le dio a entender a la Federación de Rusia, bueno, y a todos nosotros, ¿no?, con ella, que Ucrania se estaba quedando sin reservas. Es decir, no se trata de que ahora mismo hay otros 13 o no sabemos si al final 12 tanques Challenger circulando por algún sitio del frente ucraniano y Rusia sencillamente no consigue atinar. No, los han tenido siempre guardados a muy buen recaudo, los han cuidado muchísimo y de hecho después de esta primera pérdida el hecho ha sido tan importante y ha hecho tanto daño a la imagen del Ministerio de Defensa de Reino Unido que salió a hablar el secretario de Defensa, que efectivamente reconoció estos hechos, pero a partir de ahí esos tanques ya yo diría que ni se vieron en el territorio ucraniano, o sea, en lo que es la primera línea del frente, porque les habrán dado órdenes de que de momento se guardaran esta maquinaria pues hasta tiempos un tanto mejores. En este sentido, de hecho, el secretario de Defensa de Reino Unido ha dicho que Ucrania de momento no recibirá más Challenger 2. Challenger 2 tank lost in Ukraine fighting. What can you tell us about that? I can confirm that is correct. It may be the first loss as far as we're aware. Look, we gifted 14 of these Challenger 2 tanks to Ukraine. We accept that in a war zone there can be material losses, which is what's happened here. I can also confirm that all 6 of the military in the tank, the Ukrainians, were actually able to survive this, which is, I think, a great testament to that British kit and very good to see. It was hit by Russian artillery, and actually, as they were trying to put out the fire, it was hit again. But as I say, the personnel have survived, which really is a testament to the British kit. Yeah. Will you send a replacement? No, they've got the 14 tanks or one fewer now, and we accept that in a military zone, this is the sort of thing that happens. But we'll always keep, what we're providing the Ukrainians with under close review. I was talking to them about it just, as I say, a week or two ago when I was there, and it comes down to more than just tanks, as you know. There's many different ways in which we are helping them. I cannot stress enough that the UK's security is bound up in what's happening just over there in Europe, and the fact that we have another war in Europe with an aggressor invading a democratic country should be and is of massive concern to everyone in the UK. Esto se debe en parte a ese golpe que ha recibido el complejo militar industrial británico, pero también se debe a que la propia OTAN se está quedando sin municiones, sin vehículos blindados, en definitiva, tiene que todavía poner a trabajar esa maquinaria de producción
que a todo esto no está para nada garantizado que en un tiempo breve pueda alcanzar niveles, aunque sea mínimamente aceptables, para mantener en las mismas condiciones la guerra que está transcurriendo ahora mismo en Ucrania, la guerra de la OTAN contra Rusia que está transcurriendo en Ucrania. Así que a una victoria militar y mediática por parte de la Federación de Rusia habría que añadir también un problema adicional para Ucrania, y es que vehículo blindado o tanque destruido es vehículo blindado o tanque que no se sabe exactamente cuándo se va a reponer, y lo mismo sucede también con los misiles de largo alcance, y en este sentido tenemos que destacar este segundo hecho, que a todo esto en algunos informes ya hemos ido comentando de forma breve, y es que Rusia ahora es capaz de derribar los misiles británico-franceses, o sea, los Storm Shadow por un lado y los Scalp. Por primera vez comentamos esto cuando Ucrania realizó un ataque contra el puente de Chongar, entonces pues era un hecho absolutamente aislado, pero claro, recientemente lo hemos vuelto a comentar en relación a este último ataque que Ucrania ha realizado contra la flota de la Federación de Rusia en el Mar Negro, donde fueron derribados nada más y nada menos que 7 misiles de este calibre y de esta gran importancia, sobre todo para Ucrania, porque básicamente a la hora de atacar objetivos mínimamente importantes, Ucrania tiene que recurrir precisamente y prácticamente sola y únicamente a estos misiles. Así que por un lado otro daño a la imagen occidental y por otro pues otro problema añadido para Ucrania en términos de pérdida de poder de ataque. De hecho, pues si bien en Sebastopol hemos visto que Rusia ha derribado 7 misiles Storm Shadow, en el frente de Zaporozhye, del cual pues de vez en cuando hablamos en nuestros informes de actualización, ¿no? De hecho, hace poco hemos actualizado la situación en el frente, pues allí estos misiles se derriban por la Federación de Rusia con absoluta regularidad, y además hay pruebas gráficas de ello, o sea que no son simplemente mis palabras, que yo aquí os cuento lo bonita que es Rusia y lo bien que lo hace. Sabéis de sobra que cuando Ucrania tiene un éxito hablamos de ello y lo comentamos, y en este caso diría que el éxito militar pertenece al completo y el mediático, ¿no? Casi que más importante, porque diría que es la parte que más le duele a Occidente, porque es la parte que más intenta utilizar, ¿no? Tratando de convencer tanto a su población de que esta guerra contra Rusia es absolutamente necesaria, como sobre todo y por encima de todo a la población de la propia Ucrania, que básicamente tiene que seguir donando sus vidas para que la guerra no pare en ningún momento.